Ya llevamos más de 50 días de guerra entre Rusia y Ucrania. Muertos, heridos, desaparecidos, que se amontonan en esta llamada operación especial. Lo que se suponía que iba a ser una acción corta y contundente se ha convertido en un goteo interminable de muertos y heridos. Pero, ¿está afectando eso al ruso de a pie? ¿Qué noticias les llegan desde el frente? ¿Siguen apoyando a Vladimir Putin? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a las crónicas de la estepa rusa después de un parón largo. Los que me conocéis habéis podido seguir cada día los hilos de Twitter que voy publicando y bueno, pues entre ese exceso de información, ese mantener un poco Twitter cada día, más el trabajo, que al fin y al cabo hay que pagar impuestos, pues han hecho que este canal de YouTube, estas crónicas de la estepa rusa, hayan estado un poco descuidadas. Pero, como hizo un tal Jesucristo hace un porrón de años, las crónicas de la estepa rusa resucitan. Y sí, vamos a hablar, lógicamente, de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero no vamos a hablar de lo que ocurre en los frentes, de si uno pierde tantos tanques, otro no, porque básicamente yo no soy un experto y hay gente que sabe muchísimo y lo cuenta muy bien. Yo hoy me quiero centrar en lo que pasa en la retaguardia, en lo que pasa en Rusia. Y la primera pregunta que hay que hacerse es si después de estas semanas de guerra la gente todavía apoya las acciones de su ejército en territorio ucraniano. Y aunque nos parezca inconcebible desde nuestra óptica occidental, sí, la gente en Rusia apoya lo que hace su ejército, lo que hacen sus fuerzas armadas en territorio ucraniano. ¿Cómo lo sabemos? Pues a través de encuestas que, bueno, nos pueden dar una idea, aunque también hay que decir que tenemos que cogerlas un poquito con pinzas, hay que ponerlas un poco en tela de juicio. ¿Por qué? Pues porque el Kremlin lo controla todo. Y todo lo que tiene que ver con la opinión pública está perfectamente controlado o por lo menos guiado por el Kremlin. Es imposible encontrar una empresa sociológica 100% independiente. Por eso todos estos datos de los que vamos a hablar hoy pues tienen que tener ese matiz de, ojo, que el Kremlin está mirando. La primera encuesta es del FOM, del Fondo de Opinión Pública. Y tiene dos preguntas. La primera es muy clara y muy directa. Leo. ¿Ha escuchado o no algún comentario crítico sobre las autoridades rusas por parte de la gente de su entorno? Bueno, pues a esta pregunta el 60% de los encuestados responde que no ha escuchado ningún comentario crítico hacia las autoridades rusas. La segunda pregunta del FOM es la siguiente. ¿Las acciones de las autoridades rusas en el último mes le han causado descontento personal, indignación o no? Pues el 72% de los rusos afirma que no, que las acciones de las autoridades rusas no le han causado ningún descontento ni ninguna indignación. Es decir, 3/4 partes de los rusos encuestados no tiene ningún problema con lo que están haciendo las autoridades rusas. Estas dos preguntas se han hecho esta semana. O sea, hace apenas un par de días se publicaron los resultados. O sea que están muy recientes. Si tomamos al Centro Levada como el centro de estudios sociológicos más independiente, dentro de lo que cabe, bueno, pues en la última encuesta que publicaron sobre la guerra, el 31 de marzo, bueno, preguntaron si la gente apoyaba o no apoyaba las acciones militares de los rusos en Ucrania. Bueno, pues el 81% de la gente apoyaba las acciones militares en suelo ucraniano. Estaban muy a favor o estaban a favor, pero en total era un 81% de los rusos los que estaban a favor de las acciones de su ejército. Este apoyo a las Fuerzas Armadas no solo se refleja en las encuestas. Por todo el país, por toda Rusia, se han hecho actos en apoyo a los soldados, en apoyo
a las Fuerzas Armadas, en apoyo, por supuesto, a Putin. Y realmente yo creo que podía pensarse que al principio había como una especie de boom, de éxtasis patriótico, por así decirlo, pero realmente no ha bajado durante todo lo que llevamos de guerra, no ha bajado ese número de acciones, concentraciones, manifestaciones a favor de las Fuerzas Armadas. Y más teniendo en cuenta que se está acercando el 9 de mayo, que es el Día de la Victoria, y que para los rusos es una fecha muy simbólica, yo creo que todavía esas manifestaciones, esas exaltaciones de patriotismo irán a más. Y no solo en Rusia, ojo, que estamos viendo que eso se está reproduciendo en otras partes del mundo. Hemos visto vídeos en la India, o por ejemplo este vídeo que fue grabado en Limassol, en Chipre, donde hay una gran comunidad rusa, muchísima gente y muy patriotas. O por ejemplo este otro de Nagorno-Karabaj, donde se ve esa gran Z, que es el símbolo de esta guerra. Bueno, a ver, estos actos, lógicamente, pues son debidamente amplificados por los medios oficiales a través de sus canales, o bien de televisión, o bien de internet, para que lleguen a todo el mundo. Otra manera en la que podemos observar este apoyo a las acciones del gobierno ruso, pues son estas típicas encuestas de calle que se hace a la gente sobre si apoya o no apoya y tal. A ver, estas encuestas hay que tener también mucho cuidado con ellas porque son muy fácilmente manipulables. Al final tú seleccionas lo que te interesa. Puedes encontrar una cantidad de gente que no quieran contestar porque no quieren tener problemas, pero eso tú no lo ves, solo ves las respuestas. Entonces, bueno, te puede influir en uno u otro sentido. Pero yo he visto bastantes y en general la idea del ruso medio es que sí, que apoya la guerra. ¿Y Putin? ¿Qué opina la gente de Putin? A ver, yo en esto sí me voy a mojar y creo que Putin juega en otra liga. Está la liga de los partidos políticos, está la liga de la gente de su gobierno y luego está la liga de Putin, donde pues el apoyo es mayoritario. Y eso que se ha criticado o se escucha por redes sociales, que al final es un poco donde se puede encontrar un poco más de libertad, que realmente que a Putin prácticamente no se le ve. Quitando una reunión que tuvo con unas mujeres por el Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, y esa exaltación del putinismo el día de la conmemoración de la anexión de Crimea, pues prácticamente es lo que se le ha visto, fuera de lo que son videoconferencias o reuniones dentro del Kremlin. Nada más. Con Putin tengo la sensación de que todo esto no le afecta, pero ni lo más mínimo. Las familias podrán recibir cartas diciéndoles que su hijo ha muerto. Los precios podrán dispararse hasta niveles nunca vistos. Pero creo que para la gente rusa la sensación es de que Putin no es el culpable. ¿Que pierden todos los empleos? Vale, de acuerdo. Pero la culpa no es de Putin. Realmente creo que la sensación que tengo siempre es que nunca hacen responsable de nada a Putin. De hecho, las encuestas son abrumadoras. Cuando preguntan a la gente, por ejemplo, esta última que se ha hecho, si el trabajo de Putin les parece bueno, pues fijaos, un 77% de los encuestados dicen que sí. Y es un poquito más bajo que la anterior, que era un 82%. Fijaos, un 82% en mitad de la guerra piensa que las acciones de Putin son las correctas, que está haciendo las cosas bien. Hay que fijarse un poquito en esta tendencia, a ver si ese 5% que ha bajado es algo, coyuntural y vuelve a subir, o es una tendencia que empieza a marcarse, porque eso nos podría dar alguna pista de que la sociedad rusa podría estar llegando a un cierto nivel de hartazgo. Pero bueno, que para eso todavía queda, y mucho. Mientras tanto, ahí está, Putin arriba. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Putin mantenga durante tantos años estos niveles de popularidad?
Pues básicamente propaganda y mano dura. Desde que llegó al Kremlin en el año 2000, Putin se dio perfectamente cuenta de que si quería mantenerse en el poder, tenía que controlar los medios de comunicación, y a eso se ha dedicado sistémicamente año tras año. Ahora ya no existe una oposición mediática. No hay nada, pero cuando digo nada es nada, fuera de la órbita del Kremlin. Es que incluso Novaya Gazeta, el periódico del Nobel de la Paz Muratov, ha cerrado y se ha tenido que ir. Ni Novaya Gazeta, ni Dost, ni Echo Moskvy, nada, no queda absolutamente nada. Y 20 años de información, pseudoinformación y propaganda, y el trágate esto, que es lo que te estoy diciendo, que esto es lo correcto y esto es lo verdadero, al final, pues han dado a una sociedad muy, lo siento decirlo, pero muy aborregada, donde nadie piensa, o muy pocos son los que se atreven a pensar de una manera diferente. Ahí está la clave. Controla los medios, controla la televisión sobre todo, y tendrás controlado prácticamente a todos los rusos. Как вы думаете, можно верить тому, что говорят по телевизору? Можно. Соловьева, Киселева смотрите? Да. И можно доверять? Да. Они не занимаются пропагандой? Нет. Все правда? Да. Как вы считаете, можно верить тому, что говорят по телевизору? Я думаю, что да, можно. Сейчас как раз наше время. Вы думаете, по телевизору врут? Ой, я думаю, нет. Вот Украина точно врет. Как ты думаешь, можно верить тому, что говорят по телевизору? Конечно, они не будут нас обманывать. Controlada la televisión, ¿qué te queda? Internet. Internet es el único resquicio por el cual puede la gente llegar a escuchar, a ver otras versiones un poco diferentes. Y digo escuchar y ver, que no creer. Porque para la gran mayoría de la gente, todo lo que entra por Internet, y de eso bien que se han cuidado en machacar y machacar y machacar, es que todo es fake, todo es falso. Todo lo que llegue de lo que no son medios oficiales rusos, todo eso es falso, todo eso es fake, y todo eso no se puede creer. Фейк, больше я ничего не скажу. Что они подстроили так, что как будто бы наши это убили этих гражданское население. Все это фейк, самый настоящий фейк. А вы смотрите телевизор, наверное, только, да? Да, я смотрю телевизор. А что мне больше делать? Понятно. А фотографии международных информационных агентств видели оттуда как-то? Нет, это я пропустила. Фейк, то, что Буча, это фейк, все понятно, то, что там это сами же украинцы это и делают. Что я еще могу Но сказать? эта информация у вас откуда? Из телевизора. Мне кажется, что это, в общем-то, то, что освещают украинские телеканалы, то это неправда. Я не верю просто в это. А вы откуда черпаете? Я и, с Ютуба, и с телевизора, в общем-то. Понятно. А то, что западные СМИ публикуют, вы видели? Нет. Al final, lo que te obligan es a, ojo, solo mi versión, solo la que doy a través de TASS, o a través de Первый Canal, o a través de RIA Novosti, es lo verdadero. Todo lo que te llega, no. Y esto es ejemplo personal, me ha pasado a mí con gente que tenía amistad, y digo tenía porque ya no la tengo, donde se me ha acusado de enviarles una información de algo que estaba contrastado por todos los medios occidentales, pero que para ellos era fake, era una pura mentira, una pura invención de Occidente. Y no estoy hablando de gente de 80 años, sino, no, estoy hablando de gente de mi edad, gente de 35, de 40 años, con estudios, y que no hay manera de convencerles, o no por lo menos convencerles, sino de abrirles un poco los ojos de que no solo la versión suya es la correcta, sino que ocurren otras cosas que no es lo que les dicen. Cerrados en banda, imposible. Si a esta propaganda, a este control absoluto de los medios, añades unas gotitas de victimismo, o más bien un buen chorro de victimismo,
de que todo lo que nos ocurre en Rusia es culpa de Occidente, que es mala, de que si las cosas le van mal a Rusia es porque Occidente y Estados Unidos son unos malvados señores que quieren el fin de Rusia. Bueno, pues si unes todo eso, tienes el cóctel perfecto para ver que la gente en Rusia pues está muy dispuesta a creer solo lo que les llega por los canales oficiales. Y el último factor en esta ecuación del control absoluto es la represión policial, pura y dura. Aunque es muy triste decirlo, en Rusia no hay libertad de expresión. Nos podemos quejar aquí en España de que si hay más libertad o menos libertad, de que si uno puede decir o no puede decir, cierto, por supuesto que tenemos problemas. Pero es que en Rusia directamente no hay libertad de expresión. Salir a la calle con un folio en blanco es sinónimo de ser detenido. Salir a la calle para protestar y pedir la paz es sinónimo de ser detenido. Y primero son las multas. Pero si sigues, te vas a llevar unos cuantos arrestos domiciliarios. Y si sigues, te vas a llevar hasta 10 años de cárcel. Fijaos en este hombre, el de la foto. Es de Ivanovo. Su delito fue regalar libros de George Orwell. Decidió regalar 1984, el libro de Orwell, y por eso fue detenido. Con este panorama, ¿quién va a salir a protestar? Si todo está tan controlado, ¿qué puede llevar a los rusos a salir a la calle, digamos que en masa, a protestar? Pues algunos ponen sus esperanzas en las sanciones económicas. Pero hasta ahora, cuando ya llevamos más de 50 días de guerra, tampoco las sanciones parece algo que preocupe mucho a los rusos de a pie. De hecho, en la última encuesta, solo un 46% estaba preocupado por estas sanciones, mientras que un 53% pues no tenía mucha preocupación. En fin, hemos visto, digamos, algunas cosas que sí nos pueden dar la idea de qué puede pasar, por ejemplo, con el precio descontrolado de algunos productos, las famosas, lo que yo llamo las guerras del azúcar, donde la gente se volvió bastante loca, un poco como nuestro papel higiénico en la época de la pandemia, pues en Rusia se volvió la gente bastante loca con el azúcar, y llegando a haber momentos un poco hasta surrealistas. Uno de los factores que sí podría llegar a movilizar a la gente es la pérdida de empleo. La salida de muchas empresas europeas y occidentales en general, y digamos el embargo de materiales, piezas que son importantes para las empresas rusas, pues va a desembocar en un aumento del paro. Y ese aumento del paro podría, y digo podría, y lo pongo con todas las comillas del mundo, llevar a una cierta marejada. Y todo esto lo estoy poniendo con muchas comillas porque generalmente el ruso es un pueblo que aguanta y tiene mucho aguante. Y le vienen mal dadas y aguanta y tira. Y si no puede tener esto, pues no lo tiene. Y si no puede tener lo otro, pues tampoco lo tiene. Pero aguanta y aguanta y aguanta. En ese sentido es un pueblo pues, muy sufrido. Otra de las ideas que se bombardea constantemente desde los medios rusos es la nacionalización de las empresas. Es decir, se va a IKEA, pues sale IDEA. Se va a McDonald's, pues sale Tío Vania, ¿no? De hecho, hay una ley no es un proyecto de ley, es una ley ya que podría permitir que si una empresa se va, pues si digamos los rusos se podrían quedar con sus activos en el país. Pero claro, tú a lo mejor puedes hacer una copia del McDonald's, pero ¿cómo haces una copia de los Mercedes? ¿Cómo haces una copia de los aviones Airbus? ¿Cómo haces una copia de todos los medicamentos que recibes desde Europa? Es imposible. Y al final, las sanciones económicas pues son lentas, son largas, pero pueden ser muy efectivas. Y es lo único que puede, digamos, cambiar un poco la mentalidad o el chip en la gente. Y estar en una situación tan extrema de no tener trabajo, de que les falten muchas cosas,
que la gente pueda perder el miedo. Bueno, si no tienes nada, ¿qué vas a perder? Pero bueno, para llegar a eso todavía queda mucho, mucho tiempo. Si es que algún día llega, que también yo tampoco las tengo todas conmigo, de que eso pueda ocurrir. ¿Y por qué? Pues porque Putin juega con una cosa. Putin juega con que Rusia puede aguantar más que Europa. Y me explico. Vamos a ponernos en una situación de que dentro de un mes se firma un tratado de paz. No me voy a meter en los términos porque de eso ya hablaremos en otros vídeos. Simplemente se ha conseguido la paz. ¿Qué hacemos? ¿Y qué pasa con las sanciones económicas? ¿Se dejan? ¿Se quitan? ¿Qué hacemos? Bueno, teóricamente las sanciones económicas deberían dejarse para evitar que Rusia volviera a armarse y pudiera en un futuro volver a hacer lo mismo que ha hecho ahora. Pero claro, si ya hemos conseguido lo más importante, que es la paz, yo creo que Putin juega con que la unidad de Europa o la unidad de Occidente se va a romper. Si hasta ahora, como había guerra, todos hacíamos un frente común o todos los europeos hacían un frente más o menos común, al haber paz, ese frente común se va a romper. Y cada país va a intentar empezar a, digamos, trabajar bilateralmente con Rusia para poder volver a intentar meter sus productos y sus comercios. En ese sentido, Rusia yo creo que juega con que esa fatiga de guerra afecte mucho más a los europeos que a los propios rusos, que al final es un sistema monolítico donde hay un señor que dice y los demás obedecen. Cuando tú tienes una democracia tienes unas elecciones cada 4 años o cada 5 años. Y esas elecciones, a ver, dentro de que es un problema grave el tema de Ucrania, Ucrania no es el centro del debate electoral. El debate electoral está en otros temas, está en el paro, está en la inflación, está en los problemas de la juventud, está en lo que sea. Pero Ucrania no es más que una pieza, y pequeña, de ese puzzle que son las democracias y que son las elecciones. Entonces, en eso Rusia juega con ventaja. Sí, tienen elecciones, pero ya sabemos cómo son. No es como Europa, que puede ganar y perder el candidato más inesperado. Entonces, en ese sentido, Rusia creo que juega a esa baza, juega a aguantar. Por tanto, si se mantienen en el tiempo estas sanciones, si hay una unidad en lo que es la Unión Europea frente a Rusia, si además se consigue o se logra un embargo de gas y petróleo, que al final es de donde recibe el dinero Rusia, en ese sentido sí podríamos ver a la larga movimientos en la sociedad civil. Pero que nadie espere una revolución. O por lo menos yo me sorprendería muchísimo si hay una revolución. Creo que no estamos en 1917 y la revolución yo lo veo algo como muy lejano. Algunos dicen un golpe de Estado dentro del Kremlin. Bueno, pues sí, es una posibilidad. ¿Y quién lo llevaría a cabo? Pues hombre, muchos dedos apuntan a los oligarcas, que son los que sufren estas sanciones. Bueno, sufren a su manera, pero son las que más lo sufren. Bueno, yo tengo mis dudas, porque igual que estas sanciones les han hecho perder mucho dinero, también los han llevado mucho hacia Putin, los han acercado hacia Putin. Han perdido todo en Occidente, por tanto, ¿qué les queda? Pues unirse en torno a la figura del presidente y digamos que su destino está ligado al de Putin. Por tanto, me extrañaría mucho que alguno diera un paso adelante, además debería ser un oligarca de estos potentes, o sea, me estoy hablando de un Deripaska, un Usmanov, uno de estos, que podría, digamos, arrastrar, pero lo veo muy difícil, lo veo muy difícil. Más me cabe en la cabeza una acción por parte de algunas, digamos, servicios secretos, básicamente, o partes de estructuras del gobierno descontentas con el trato que estén recibiendo. Se dice, se oye, se comenta que el FSB
el servicio secreto ruso pues está recibiendo bastantes palos por una falta de previsión, capacitación a la hora de llevar a cabo esta operación especial. ¿Podrían venir por ahí? Pues podrían venir. Quizá la opción más exitosa podría ser una conjunción de oligarcas y servicios secretos. Pero bueno, para que se dé eso, tela. O sea, tela. Entonces, por ahora no veo cambios, no veo que vaya a haber ninguna revolución, olvidaos de eso. O sea, me jugaría mis 5 euros que tengo en el banco. Pero si las sanciones se mantienen en el tiempo, sí, podríamos ver algún movimiento importante dentro de la sociedad. Pero esto es cuestión de tiempo. Espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante. A ver, un conflicto de este tamaño tiene muchas aristas, muchas facetas. Y bueno, espero que poco a poco las toquemos todos en estas crónicas de la estepa rusa. O sea que si ya estabais de antes, gracias por seguir. Y bueno, ya sabéis, darle al like, suscribirse y esas cosas. Y si sois nuevos, pues bienvenidos. Os espero en el próximo vídeo de las crónicas de la estepa rusa. Das vidania.